Hola, de nuevo aquí en nuestro tercer video para hablar del uso pedagógico de nuestros materiales PRES PTA en esta STS de matemáticas del ciclo 1 PTA año 2020. Bien, entonces retomemos, ya nos hemos ocupado de las dos primeras etapas de la secuencia didáctica que nos presenta el material. Una primera etapa, etapa de comprensión, una segunda etapa, etapa de descontextualización. Ya entonces los chicos comprendieron la situación problema, determinaron cuál es la tarea, la misión, cuáles son los elementos que resultan fundamentales, reconocieron que no conocen todos los aprendizajes. Luego entonces en la etapa de descontextualización, a través de los centros de aprendizaje, van adquiriendo, van desarrollando todos los aprendizajes que se consideran necesarios para la resolución de nuestra situación problema o problema. Y entonces ha llegado el momento para resolver la situación problema. A estas alturas, cuando llegamos a la etapa 3, ya han pasado más o menos entre 5 u 8 sesiones de clase. En este momento esperaremos entonces que para esta etapa 3 nos tomemos una sesión de clase, más o menos una hora de clase. Y aquí entonces les vamos a proponer a los chicos de manera individual que ellos piensen de acuerdo a todo lo que hemos venido trabajando en los centros de aprendizaje, que ya han reconocido que esos conceptos, que esos procedimientos son los que necesitaban para poder darle solución a la situación problema, que entreguen entonces una estrategia combinando los conceptos aprendidos en cada uno de los centros. Esto se ha de poner entonces como puesta en común, es decir, yo conozco las estrategias de mis otros compañeros para que finalmente podamos dar solución de manera individual a la situación problema. Este momento es importante que los chicos reconozcan todo lo que han aprendido, todo lo que han venido aprendiendo. Entonces miramos que el asunto no es en ese esquema de análisis y saltamos inmediatamente a las operaciones, sino que aquí hay un análisis y comprensión del problema, luego hay un aprendizaje de todos los conceptos y procedimientos que necesitamos para resolver ese problema y luego entonces sí damos una solución individual. Y es posible que entre las varias soluciones que presentan los estudiantes, pues los chicos puedan descubrir que hay unas soluciones mucho más efectivas, mucho más rápidas y cómo eso enriquece mi propio conocimiento. O también que lo esperamos es que con la solución que yo presento, que este chico o chica presenta, pues lo pueda comparar con los de los otros y decir, wow, como que yo entendí bien, wow, sí, pero también, ay, mira que esa de allá me puede ayudar mucho más a mí. Bien, solamente entonces, en este momento, cuando se hace la resolución del problema, pasamos a una pregunta importante. ¿Qué aprendieron en los centros de aprendizaje que les puede ayudar para resolver el problema? Eso es importante. ¿Qué hemos venido aprendiendo? Y además, eso que aprendimos, ¿sí realmente me ayuda a resolver el problema? Eso yo no lo sabía, eso lo había visto antes, eso lo había aprendido antes, eso, ¿qué pasa con eso que he venido haciendo? Y aquí es sumamente importante de nuevo las memorias, ya sean colectivas o individuales, porque necesitamos retornar al esquema que hicimos inicialmente y mirar, de todo eso que dijimos, que nos faltó para poder resolver el problema, o volver al esquema para mirar que todos estos puntos están anclados a cómo voy a resolver la situación problema. Es importante que ellos definan la estrategia para resolver el problema, no solamente que lo resuelvan, sino que puedan definir la estrategia para resolverlo y entonces resolver la situación problema. Esta es entonces la tercera etapa y en esta etapa esperaríamos entonces que se considere la solución a partir de las etapas que se presentan a continuación en lo que tiene que ver con lo que ellos escriban en esas memorias colectivas. De nuevo, insisto, esta propuesta de material PRES pues, está pensada desde la clase presencial y
en esta secuencia didáctica es sumamente importante, no solamente como lo dijimos anteriormente, lo que tiene que ver con el material manipulativo, sino también el poder aprender con el otro y aprender del otro y que el otro también aprenda de lo que yo estoy aprendiendo. Entonces aquí vuelve y se articula con las situaciones didácticas y didácticas de la acción, de la formulación, de la validación y de la institucionalización, que es un tema que se trabajó en una de las STS del año pasado y que seguramente ustedes recuerdan mucho. Muy bien. Tenemos entonces en la resolución del problema un ejercicio que se presenta para clase presencial y es la marcha silenciosa. En la posibilidad que tenemos ahora en aprendizaje en casa, pues la idea es que si hay un momento de clase virtual, pues se lleve esta posibilidad de marcha silenciosa para que los niños conozcan las respuestas de los demás, pero también a través de la guía en un segundo momento, después de que los niños han venido trabajando y ya nos han entregado a nosotros como sus docentes sus soluciones, pues armemos un paquete de soluciones que miremos con un sentido didáctico y pedagógico, las incluimos entonces en la guía y una pregunta podría ser ¿cuál te parece que está más acorde a lo que tú crees que cómo se resuelve el problema, cuál de esas se parece más a tu propuesta de solución, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas posibilidades para trabajar. Dentro entonces de algunas propuestas de preguntas para esta parte o etapa de resolución de la situación problema, pues nuestro material nos da algunas opciones como por ejemplo cómo procedieron, habrá alguna otra manera de resolver el problema, qué manera fue la más útil, y se espera entonces que finalmente los chicos puedan sacar algunas conclusiones importantes frente al aprendizaje y al proceso de aprendizaje. Frente a esto entonces viene la segunda parte, de esta, digamos, situación de pensarse en eso que estamos aprendiendo. Y es la cuarta y última etapa de nuestra secuencia didáctica y es la etapa de reflexión. Entonces ya hemos resuelto el problema, hemos encontrado algunas soluciones diferentes a la mía, he visto que la mía es posible que sea la más útil o que la de algún compañero sea la más útil. He pensado en los conceptos que he venido aprendiendo, de cómo lo estoy aprendiendo y entonces es momento de hacer todo el proceso de metacognición, hacerlo evidente, de reconocerlo, de expresarlo, de hacerlo consciente, y es retornar a los aprendizajes que he venido aprendiendo, cómo lo he venido aprendiendo, qué me ha sido más difícil, qué me ha sido más fácil, ¿sí? Poder establecer esos vínculos entre lo que voy aprendiendo y voy haciendo o que hice en los centros de aprendizaje y la solución del problema, y entonces identificar esas dificultades, pero identificar esas dificultades pensadas para cómo mejorar en la próxima ocasión que me enfrente a un ejercicio similar. Muy bien, es importante que los chicos puedan reflexionar sobre el proceso global del aprendizaje y para eso, por supuesto, las memorias colectivas cumplen un papel sumamente importante. Ahora bien, estas 4 etapas con subetapas nos permitirán durante todas las sesiones que se espera se trabaje en la secuencia, pensarnos también cómo llevar al aula esos momentos de aprendizaje que hemos venido hablando en reiteradas ocasiones y que ya muchos de ustedes tienen muy bien apropiado en el momento de la planeación. O sea, ese momento de exploración, de estructuración, de práctica y de transferencia. Aquí entonces tenemos una propuesta en doble sentido y es toda la secuencia de varias sesiones, de 12 sesiones más o menos, digamos pensando a gran escala, en 12 sesiones, pero vuelvo, insisto, la primera vez es un poquito más largo, 12 sesiones es un número aproximado a la primera vez que lo hacemos, pero ya cuando los chicos entienden la dinámica, luego es mucho más rápido y
ustedes perfectamente pueden hacer en una sesión la comprensión, en 4 sesiones hacen la descontextualización y luego en una sesión y un poquito más de 1 hora hacen resolución de problema y reflexión. Muy bien, entonces este ha sido nuestro tercer video. Nos vemos en nuestro cuarto y último video para hablar un poco de las rejillas de evaluación tan importantes en evaluación formativa y poder hablar de algunas conclusiones sobre este uso pedagógico del material de matemáticas PRES. Muchas gracias por la atención y nos vemos muy pronto. Bye bye.